capítulo 4. Y leeremos los versos del 31 al 38. Dice así la palabra de Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te rogamos que tú hables a tu iglesia por medio de ella. Señor, perdona nuestros pecados y danos oídos receptivos para oír tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Le he puesto a este mensaje: los campos blancos están para la siega. Los campos blancos están para la siega. Y este es uno de esos textos que son pasados por alto con mucha frecuencia, sobre todo cuando pensamos que se encuentra como un paréntesis entre dos historias que se llevan todas las luces. Por un lado, la mujer samaritana, y por el otro, la sanación del hijo de un hombre que pertenecía a la nobleza. Sin duda, entre estos dos relatos, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana es el más conocido y el más predicado. Pero tanto una historia como la otra están engrampadas por este llamado de atención de Jesús a sus discípulos. Para comprender correctamente el propósito de este texto que hoy nos ocupa, debemos atender lo que desde el capítulo anterior estaba sobre el tapete. La preocupación de los discípulos de Juan por el asombro, crecimiento del ministerio de Jesús en virtud del número de personas que venían a él para ser bautizados, y como respuesta a esta inquietud, la declaración de Juan el Bautista sobre la superioridad divina de Cristo, que salta a toda vista con expresiones tan contundentes como: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que de arriba viene es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todo. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Permítame hacer un par aquí para reconocer que Juan era un hombre tremendo. Él sabía cuál era su lugar en el plan de Dios, cuál era su tarea. Mientras sus discípulos estaban preocupados por el crecimiento del ministerio de Jesús, él no estaba preocupado. Ahora, ¿cómo afectó esta popularidad a los discípulos de Cristo? Justo al principio del capítulo 4 encontramos cómo luce el mismo problema, pero del otro lado del Jordán. Así que la preocupación de los discípulos de Juan fue escuchada por los fariseos, y eso requería que los discípulos de Jesús
tuvieran una correcta visión de las implicaciones de hacer y ser parte de la obra de Dios. Notemos que Jesús no se enteró de este rumor por boca de otros, sino que entendió, dice Juan 4:1. O como dice la Biblia de las Américas, conoció, que es el término ginosco, que implica un conocimiento íntimo. El conocimiento de Jesús no es parcial, no es circunstancial ni derivado. Él conoce todas las cosas porque Él es Dios. Y una de las cosas que hace el evangelista Juan propiamente es hablarnos de Cristo. Y Él nos presenta su humanidad, y en este pasaje lo podemos ver, pero también ahí se nos habla de su divinidad. Por eso Jesús conocía todas las cosas. Como vemos en otros pasajes, los pensamientos de los fariseos, de los discípulos, hasta de Judas, le eran manifiestos. Él conocía todo. Jesús quería sacar a sus discípulos de su zona de confort. Judea era el bastión de los judíos y allí todo era pan comido. Pero ahora se disponían a ir a Galilea. En ese viaje a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ellos estaban creciendo y lo sabían. Muchas veces el crecimiento de unos provoca los celos de otros, pero también hay mucho peligro en crecer con un enfoque equivocado, y de eso se trata este pasaje. ¿Qué necesitan saber los discípulos de Cristo? ¿Qué necesitan saber los discípulos de Cristo? Y aquí está la idea que yo quisiera que todos nos pudiéramos llevar en esta tarde. Los discípulos de Cristo necesitan tener una perspectiva correcta de la obra de Dios. Los discípulos de Cristo necesitan tener una perspectiva correcta de la obra de Dios. Y como un recurso mnemotécnico, voy a usar la lección de las 3P. Ahora, los discípulos de Cristo necesitan aprender 3 principios en la expansión del evangelio: pasión, prisa y participación. Las 3P. Fíjese, pasión, prisa y participación. Y yo quisiera que ustedes pudieran retener esas 3 palabras. Así que recuerde, los discípulos de Cristo necesitan tener una perspectiva correcta de la obra de Dios. Y a la luz de este pasaje, ¿cómo pueden los discípulos tener una perspectiva correcta de la obra de Dios? 3 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera, cuando tienen pasión por la voluntad de Dios. Los versos 31 al 34 que ya nosotros leímos nos hablan acerca de eso. Y Jesucristo estaba apasionado por hacer la voluntad de Dios. De igual manera, nosotros, sus discípulos, debemos vivir apasionados por hacer la voluntad de Dios. Y el hecho de hacer la voluntad de Dios nos va a permitir usar todas las oportunidades que se nos den para dar a conocer a Cristo. Ahora, las necesidades humanas no son un estorbo, sino un medio para compartir la salvación gloriosa. Cuando nosotros tenemos pasión por la voluntad de Dios, nos podemos dar cuenta de esto, que aún en las necesidades humanas, ahí podemos compartir la salvación gloriosa, la salvación que solo Dios puede dar. ¿Por qué estaba Jesús sentado junto al pozo de Jacob? Yo le animo para que después en su casa usted lea el pasaje completo, pero ahí en el verso 6 se nos dice por qué él estaba sentado allí. Porque en su humanidad, porque Jesús era humano, estaba cansado. Un largo recorrido a pie, el sol, el calor, la hora del mediodía. Él estaba realmente agotado. No podemos pasar por alto que aunque Jesús era completamente Dios, también era un hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Es necesario aclarar que Dios no tiene pasiones o necesidades como las nuestras, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero Jesús experimentó esa única combinación de ser perfecto Dios sin necesidad de nada y perfecto hombre con todas las necesidades y carencias de la humanidad.
Mira cómo las pasiones o deseos no son ignorados en el plan redentor, sino que más bien son usados para mostrarnos cuál es la mayor necesidad. Es decir, que en medio de este pasaje nosotros podemos ver cuáles son las mayores necesidades que tiene el hombre. La razón por la que los discípulos habían ido a la ciudad era para comprar comida porque tenían hambre. Eso está en el verso 8. La razón que Jesús usó para comenzar el diálogo con la mujer samaritana fue que tenía sed y le pidió agua. Verso 7. Y la razón por la que el corazón de la mujer samaritana quedó impactado fue porque Jesús le dijo: ve, trae a tu marido y ven acá. Verso 16. Y luego fue peor cuando le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Verso del 17 al 18. ¿Tenía o no tenía marido? Sí tenía. Sí tenía. Pero evidentemente era el marido de otra. Nosotros estamos llamados a alcanzar a este mundo en medio de todas las situaciones y las circunstancias en que está, en un mundo lleno de pecado. Nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y ir a ellos con el evangelio. A veces queremos hacer distinciones, no, porque esta persona es borracha, porque esta persona es adúltera, porque esta persona es fornicaria, porque esta persona es envidiosa, porque esta persona es mala, muy mala, porque esta persona es homosexual. No podemos hablarle del evangelio, no le podemos decir que es un pecador. No es así. En este pasaje nosotros vemos que Jesús no actuó así. Jesús confrontó a esta mujer con su pecado. Y fue efectivo. Fue bien efectivo. Esta mujer sabía mucho de pasiones, pero ignoraba la mayor y mejor de las pasiones. Jesús le llama el don de Dios. Ella no conocía hasta ese momento el don de Dios, el agua viva, la fuente de vida eterna. Y le da 3 condicionales. Si conocieras, si le pidieras, Él te daría. Jesús puede cambiarlo todo. Jesús puede cambiar al más vil de los pecadores. De hecho, nos ha cambiado a nosotros, a muchos de los que estamos acá. Ahora en los versos 43 al 54 vemos la razón por la que el oficial de la nobleza se dispuso a ir a Jesús. Era porque tenía a su hijo gravemente enfermo y él sabía que Jesús podía sanarle. Al verlo creyó en su palabra. No solo creyó él, sino toda su casa. Es decir, este hombre creyó y toda su casa también creyó en Jesús. Así que las necesidades humanas son canales para compartir y experimentar la gracia de Dios. Los prejuicios sí son un estorbo en la predicación del evangelio. Y en esta historia nosotros podemos ver que habían prejuicios. Estaba pasando por Samaria porque a Jesús le era necesario, dice el verso 4. Es decir, esto estaba en el propósito de Dios. Jesús fue allí con una intención. Jesús sabía que se iba a encontrar allí con esta mujer porque Él es Dios. Aunque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, se odian, pero Jesús fue a este lugar. ¿A qué ciudad habían ido los discípulos a comprar de comer? Lo único que había a los alrededores era Sicar. Y los judíos y los samaritanos no se llevan. Verso 9 lo dice ahí con toda claridad. Los judíos los odiaban, los consideraban mestizos. Así que los judíos se creían mejores y superiores. Pero Jesús, siendo judío, no pensaba así.
No pensaba así. Y nosotros tampoco podemos hacer exclusión de personas y decir este sí, aquel no, este porque es de esta raza o de otra raza. No. Todos los hombres están necesitados de Dios. Y nosotros no podemos hacer exclusión de ninguno. Ni de pecadores porque haga esto o aquello. Estamos llamados a llevarles el evangelio y eso es el ejemplo de Jesús. Eso es lo que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Así que los judíos se odiaban con los samaritanos. Ellos no se llevaban. Sin embargo, había un camino para llegar a Galilea que había que atravesar por Samaria. Los judíos no cogían ese camino. No lo cogían. Ellos preferían dar una vuelta gigante a través de Perea para evitarse tener que chocar con los samaritanos. Sin embargo, Jesús no hizo así. Jesús fue allí porque esta gente también estaba necesitada. El orgullo, el racismo, la arrogancia son un estorbo para hacer la obra de Dios. Ambos personajes son figuras representativas. Es decir, la samaritana era el vivo ejemplo de alguien despreciable por ser samaritana y mucho más por ser mujer. Y ni contar entonces su mala fama. Era una mujer que tenía una reputación por el piso. Y el oficial de la nobleza era un representante de Herodes Antipas. También era un enemigo político y racial. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús no hace este tipo de distinciones, sino que Él nos enseña con toda claridad que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Vino a buscar y salvar a pecadores. La prioridad de Jesús nosotros la podemos ver en estos versos del 32 al 34. Ahí ya lo leímos ahorita. Los discípulos no le preguntaron qué hablaba con la samaritana. Cuando ellos regresaron, solo estaban preocupados por su prejuicio y por lo que ellos creían que era la mayor necesidad. Le dijeron, Rabí, come. Esa era la preocupación que dominaba la mente de los discípulos. Poder satisfacer sus necesidades físicas. Poder alimentarse. Ahora el juego de palabras de Jesús con la comida y el despiste de los discípulos nos deja ver que no estaban en el mismo tono. El verso 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y el verso 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos pensaban solo en términos materialistas. Tenían un mal enfoque porque no entendían la prioridad de la obra de Dios. Ellos no entendían cuál era la prioridad. Juan 4:33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, fíjense para que vean cuán despistados estaban. ¿Le habrá traído a alguien de comer? ¿Alguien habrá venido en lo que nosotros fuimos a buscar comida y le habrá dado comida a Jesús? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús le habló allí con toda claridad y le mostró cuál era la prioridad para él, obedecer la voluntad del Padre. Los discípulos estaban pensando en comida, Jesús estaba interesado en almas. Quería salvar a hombres y mujeres del pecado. Y en Samaria no fue la mujer la que creyó, sino una explosión evangélica fue lo que hubo allí. Y en Capernaum fue toda una familia. El principio detrás de las palabras de Jesús es que obedecer la voluntad de Dios debe tomar prioridad sobre el alimento material. Y debe quedar claro que Jesús en ningún sentido está defendiendo el descuido de nuestros cuerpos físicos. Esa no es la idea que hay en el pasaje, pero sí enseñarnos que hay prioridades.
Y que el hacer la voluntad de Dios debe ser prioritario en nuestras vidas. Y que parte de esa voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a los pecadores y le llevemos el evangelio de la gracia de Dios. Eso es de lo que está hablando Jesús. Así que de Jesús aprendemos que el gozo de ganar almas es mayor que cualquier acto de alimentación física. Así como para Jesús hacer la voluntad de Dios era la máxima prioridad, también para todo cristiano la voluntad de Dios debe convertirse en la máxima prioridad de su existencia. Qué bueno que nosotros podamos ver esto de esta forma, de la misma manera en que Jesús lo veía, hacer la voluntad de Dios y acabar la obra. Así le dijo Jesús a sus discípulos. Esa es la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y acabar la obra. Él había venido con un propósito y no se podía apartar de ese propósito. Y Dios te ha salvado también con un propósito y tú debes ir en pos de ese propósito. Así que llevar el evangelio a los pecadores, eso era la obra que Jesús había venido a hacer. Él vino a hacer la voluntad de Dios y acabar la obra. Acabar la obra apuntaba también a la culminación de su obra redentora en la cruz y a su resurrección. Porque por medio de esa obra es que los pecadores realmente pueden ser libertados y pueden ser reconciliados con Dios. Tenemos que tener una perspectiva correcta de la voluntad de Dios, del reino de Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiera Dios que esa también pueda ser tu perspectiva con relación a la voluntad de Dios. Hacer la obra que Dios ha puesto en tu mano. Porque si tú eres salvo, si tú eres un discípulo, tú tienes una responsabilidad en la obra de Dios. Tú también tienes una responsabilidad en la obra de Dios. ¿Cuál es el anhelo dominante de tu vida? Pudieras preguntarte. ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que domina realmente tu vida, tu existencia? Si tus afectos no están en Dios, tus pasiones serán puramente terrenales. Si tu pasión no es Dios, entonces tu pasión son las cosas de este mundo. Es todo aquello que es contrario a Dios. Nosotros tenemos que tener claridad con relación a esto. Y la enseñanza no es que nosotros tengamos que aislarnos del mundo, no es eso, pero sí tener una prioridad. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y una de las formas de glorificar a Dios es compartir el evangelio con los perdidos. Así que si tus afectos no están en Dios, tus pasiones serán puramente terrenales. Ahí en el Sermón del Monte, y el pastor Ricardo en la mañana hablaba de este sermón, que es un gran sermón. Ahí en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, mi hermano? ¿Cuál es tu tesoro? Ahí es donde va a estar tu corazón. Si tu tesoro es Dios, si tú has entendido y has comprendido la salvación maravillosa que Dios te ha dado, entonces tú debes apasionarte por obedecer su voluntad, por vivir en su voluntad. Hay tantos discípulos tan ocupados en la obra de Dios que pueden sin duda descuidar al Dios de la obra. Recuerda, los discípulos de Cristo necesitan tener una perspectiva correcta de la obra de Dios. ¿Y cómo pueden los discípulos tener una perspectiva correcta de la obra de Dios? Nuestro segundo punto. Cuando comprenden la prisa o la urgencia por hacer la obra. Ahí el verso
35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos. Ya están listos para ser segados. La metáfora de la siega es un recurso literario que ilustra la idea de cómo la obra de Dios requiere diligencia, prisa, prontitud. Así que es sumamente importante. Ya vimos pasión, prisa o prontitud. La obra de Dios requiere prisa. Debemos hacerla con urgencia. No podemos menospreciarla y ponerla a un lado y pensar esto no es lo más relevante, esto no es lo más importante. No, eso sí es lo más importante. La obra de Dios es sumamente importante. Las estaciones del año rigen el tiempo de la siembra. Dice ahí, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Muy probablemente en esta época del año el trigo estaba recién sembrado. Es impresionante ver los brotes que con un verde exuberante cubren las grandes extensiones de tierra. Cuando tú piensas en todo el sacrificio que esto implica, porque yo no soy del campo como algunos piensan, pero conozco algo del campo. Mi abuelo tenía una finca y mi suegro también. Ahora, cuando uno piensa en el sacrificio de sembrar un producto, mira, es gratificante poderlo sembrar, poderlo trabajar y todo eso, pero el momento más gratificante es cuando tú recoges el producto, cuando tú recoges el fruto, es el momento más gratificante. Pero debes saber algo. Primero, para tú llegar ahí tienes que hacer muchas cosas, tienes que preparar la tierra, tienes que alistar la semilla, tienes que sembrarla en el tiempo apropiado para que la lluvia haga su parte. Tienes que limpiar el cultivo de malas hierbas y de cualquier estorbo para lograr una buena cosecha. Tienes que hacer todas esas cosas. Tienes también que quizás echarle algún abono para ayudar a las plantas a desarrollarse. Y esto se va haciendo entre 3 o 4 meses de arduo trabajo y espera. Ahora, cuando el grano madure, en tan solo unos días hay que segarlo o cortarlo, cosa de que no se malogre, de que no se pierda. Porque si usted deja pasar ese momento, se pierde todo. Se pierde todo. Entonces eso realmente es una tarea que hay que hacerla con urgencia. No se puede postergar y decir, bueno, yo en estos días voy a recogerlo. Si ya está, está. Se pasa el fruto y se echa a perder. Y eso se da en el campo, eso se da en los árboles. Yo recuerdo en la finca de allá de mi suegro, habían matas, muchas matas de mamey, y había matas que había que conocerlas bien, porque los mameyes eran grandes. Y usted pudiera decir, este mamey ya está listo, y no será así. Había que conocerle para poder coger esos mameyes y que estuvieran buenos. Pero a la misma vez usted, si los dejaba pasar del momento, entonces no servían tampoco. Se ponían malos, les salía primavera, se ponían duros por todas partes y había que desecharlo prácticamente. Es decir, no es tan sencillo, pero por eso hay que hacerlo en el momento preciso. Eso lleva prisa, lleva urgencia, hacer la obra de Dios, porque si no podemos malograr la siega. Para los que saben de lo que hablo, pueden comprender que la cosecha o la siega es un maratón, es una carrera contra el tiempo. No se puede postergar. La prisa de la siega. El verso 35 nos habla propiamente de eso. Es urgente y con toda diligencia porque no se puede postergar. Dice el verso 35, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Jesús le está diciendo eso allí a sus discípulos. Alcen sus ojos y miren, los campos ya están listos para ser segados. La siega de ser recogida, de ser cortada.
No hay tiempo que perder. Y Jesús utiliza esta metáfora de los campos blancos para la siega para ilustrar la urgencia de evangelizar enseñando las verdades del reino de Dios. Este es un mensaje que nos desafía a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Las prioridades de Cristo han de ser nuestras prioridades. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios y no podemos postergarla. Tenemos que hacerla ahora y tenemos que hacerlo con urgencia, porque esa es la obra que Dios ha puesto en tu mano, en nuestras manos. Esa obra la tenemos que hacer nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, del Cordero. Esa obra no la puede hacer otro. Es una obra especial y solo nosotros podemos hacerla. A diferencia de recoger los campos, de recoger los productos, pensando literalmente, eso lo puede hacer cualquiera, pero esta obra de evangelizar y de coger la cosecha, eso solo lo pueden hacer los redimidos de Cristo. La mayoría de los comentaristas coinciden en que esta imagen de los campos blancos no se refería a la madurez del grano, que evidentemente estaba sembrado. Más bien la imagen de los campos blancos se refería a la multitud de samaritanos que vestían de blanco y venían invitados por la mujer que les había testificado. La samaritana le había hablado ahí en el pueblo y le había dicho a las personas del pueblo: he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será este el Cristo? Y la gente creyeron y fueron. Y después vamos a ver ahí algunas cosas más con relación a esto. No vamos a adelantarnos. Ahora, la urgencia es ilustrada. Ambas expresiones, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, son imperativos que denotan urgencia. Hermano, debemos oír al Señor en esto y no ser descuidados. Quizás hasta aquí lo has sido, pero necesitas tomar nota y prestar atención a las palabras del Señor. Dice, alzad vuestros ojos y mirad. Los campos están blancos para la siega. La obra hay que hacerla con urgencia. Así que tanto la historia de la samaritana como la del oficial de la nobleza tienen el mismo aire. Mira cómo la mujer samaritana, al ser impactada por la palabra de Jesús, dejó el cántaro, verso 28, para ir a la ciudad y dar la nueva. No perdió tiempo, no perdió un momento, dejó todo allí, fue a dar la nueva. Al testificarle a los hombres de la ciudad, ella fue enfática, verso 29, venid y ved. Estas dos expresiones son apelativos similares a los dos términos que usó Jesús: alzad vuestros ojos y mirad. Y el oficial del rey le rogó con urgencia que descendiera con él, que su hijo estaba a punto de fallecer. Versos 47 y 49. Los títulos, la influencia y la autoridad de aquel noble no eran suficientes ante la tristeza de perder un hijo. Era una emergencia que requería una acción inmediata. Requiere de urgencia porque es un tema de vida o muerte. Por tanto, requiere prisa. Requiere que actuemos prontamente, que actuemos urgentemente. Fíjate el peso que en ambas historias se le da a la palabra de Jesús. Lo que pesa aquí en esta historia es la palabra de Jesús. La mujer samaritana no habló de ella. El mensaje era Cristo. Versos 41 y 42 dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El centro aquí es Cristo, porque Cristo es el que salva, Cristo es el que cambia. El centro no son los hombres, es únicamente Cristo, Cristo y Cristo.
Y el oficial del rey, versos 52 y 53, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El centro, una vez más, es Cristo. Cristo es el centro en todo. Cristo es el centro de la vida de un discípulo. Y si es el centro de nuestras vidas, entonces nosotros debemos disponernos a hacer su obra. No podemos descuidar su obra, sino que al contrario, debemos con prisa y con urgencia hacer esta obra. Si el infierno que le espera a los perdidos no te inquieta, es por dos razones probables. Primera, o no sabes de qué infierno tú has sido librado al creer en Jesús. Quizás no sabes, ¿no?, de qué condenación Dios te ha librado. No has valorado eso. O segundo, o aún estás esclavo en la oscuridad y no has sido librado de ese infierno. Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Estamos llamados a predicar y a predicar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento. La iglesia de hoy padece la peor epidemia de todos los tiempos. Se llama apatía, que consiste en una frialdad creciente que en los postreros días será viral porque el amor de muchos se enfriará. Cristo es el mensaje impostergable. Ese es Cristo. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos tener continuamente en nuestra boca. Ese es el mensaje que nosotros estamos llamados a dar con urgencia. Hay esperanza en Jesucristo. Jesucristo salva. Jesucristo perdona a los pecadores. Jesucristo quita el pecado del hombre. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Solo Cristo puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Solo Cristo puede dar un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva esperanza. Solo Cristo puede salvar al más vil de los pecadores. Pero hoy en día, si estamos en una clase de niños, ya no se puede hablar del infierno ni del sacrificio expiatorio de Cristo, porque los niños se pueden traumar. Así vive la iglesia de hoy. Si estás en una boda, no quieren que tú hables de pecado, de juicio, de cruz y de muerte, porque estás en una fiesta. Y hay que hablar de los novios y de la alegría. Pero que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta ofendido ni confrontado. Si vas a ver a un enfermo, no quieren que prediques de Cristo, que murió por los pecados. Y no falta quien te diga, oye, trae un mensaje positivo. No hable de Cristo, trae un mensaje positivo, ignorando que el mayor mensaje positivo es Cristo. Es decir, que quieren que tú cambies el mensaje. Si vas a un funeral, tampoco puedes hablar de la muerte. Hay que hablar del muerto. No se puede hablar de buscar de Dios. No, hay que hablar del muerto y ponerlo en alza, independientemente de cómo haya vivido. La pregunta es, ¿cuándo entonces podemos hablar de Cristo, mis hermanos? ¿Cuándo podemos hablar de Cristo? ¿Saben lo que dijo Jesús? Hoy, ahora, es el tiempo de la siega. Jesús dice, el momento es hoy y ahora. Alzad vuestros ojos y mirad, los campos blancos están para la siega. Es ahora el momento de hablar de Cristo. Es hoy. Ahora que tú tienes vida, tienes que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. No lo puedes dejar para dentro de 10 años. No, es ahora. Mientras tú tienes vida y vas viviendo la vida cristiana, vas también anunciando el evangelio a los perdidos y vas haciendo discípulos. Es ahora. No es cuando tú te gradúes de la universidad o cuando tú te gradúes de un seminario.
o cuando tu estatus económico haya crecido. El momento de hablar de Cristo es ahora. Y cuando tu estatus económico haya crecido, ahí también tienes que seguir hablando de Cristo. Y cuando te gradúes de la universidad, también tienes que seguir hablando de Cristo. Pero debemos hablar de Cristo siempre. Eso es lo que enseña la palabra. Alzad vuestros ojos y mirad, los campos blancos están para la siega. El Señor nos llama a hacer su obra. Los discípulos de Cristo necesitan tener una perspectiva correcta de la obra de Dios. ¿Cómo pueden los discípulos tener una perspectiva correcta de la obra de Dios? Nuestro tercer y último punto. Cuando reconocen que su participación es un privilegio. Ser parte de la obra de Dios es un privilegio. Y si tú eres un creyente, si tú eres un discípulo, tú tienes que reconocer eso. Ser parte de la obra de Dios es un tremendo privilegio. Dice el pasaje, verso 36 al 38, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La siega es un trabajo en equipo. De eso tratan esos versos. De este pasaje aprendemos eso. La siega es un trabajo en equipo. No es el trabajo de uno. No es el trabajo de 2 o 3. No es el trabajo de 10. La siega es un trabajo en equipo. Es el trabajo de todos. De todos los redimidos. Ese es el trabajo. No solo de unos pocos. No solo de unos cuantos. Desde los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la venida del Cristo hasta el propio Juan el Bautista, muchos fueron parte de ese ejército de hombres usados por Dios para sembrar con lágrimas. Sí, porque esta siembra, no todo es color de rosa. Dice que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. El que lleva el evangelio va de esa forma. Van dando y llorando. Pero dice que volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No caigamos en el error de menospreciar a los que de manera silente o casi olvidada siembran el evangelio. Ellos serán recompensados y sobre todo Dios no se olvida de su obra porque sus obras con ellos siguen. Dios no olvida el trabajo de sus discípulos, el trabajo de sus hijos. No. ¿Has visto que si contáramos el ejército de niños pequeños que tenemos, bien pudiéramos sobrepasar las 400 personas? No sé si te has puesto a mirar, pero no te engañes. Nosotros estamos viendo venir muchos que han sido el trabajo de otros. Nosotros mismos hemos sido el trabajo de otros. Quizás tú has sido el trabajo de tus padres. Estás aquí, Dios te redimió, pero porque tuviste un padre fiel que te enseñó el evangelio desde pequeño, que te instruyó, que oró sosegadamente por ti. O tuviste quizás una madre que lo hizo, quizás no. Quizás fue tu abuela, quizás fue tu abuela la que te instruyó, o la que te guió, o la que tuvo que ver con que tú conocieras de las cosas de Dios. Quizás fue un compañero de estudio o un compañero de trabajo. No sabemos. Todos podemos estar aquí por instrumentos diversos que Dios ha usado a través de la historia para traer a su pueblo, para traer a sus elegidos. Dios ha usado a muchos.
Recuerdo ahí cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice que la fe no fingida, dice que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y en ti. Qué bueno es poder reconocer eso. ¿Eh? Qué bueno es eso. Bueno, tenemos también nosotros la oportunidad de ser esos instrumentos de Dios, de ser esos instrumentos que Dios usa para llevar su palabra, para llevar su evangelio. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva vida y somos parte de su pueblo. Pero Dios también nos ha permitido ser parte de su obra y nos llama a hacer su obra. No podemos estar tranquilos. No podemos estar quietos. Nosotros estamos llamados a hacer su obra. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo lo sabía bien. La obra de Dios es un trabajo en equipo. Mire cómo dice Pablo en Efesios 4, 11 al 12. Ahí cuando dice que Dios ha dado dones a la iglesia, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero no se queda ahí. Dice con un objetivo, con un propósito. Dice para preparar a los santos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Es decir, los únicos que tienen un ministerio no son los pastores. Porque a veces pensamos que los ministros son los pastores y ya. Ellos están al frente, sí, Dios les ha hecho un llamado especial en el sentido de que están para guiar y orientar la congregación, para gobernar la congregación, para enseñar la congregación, sí. Pero ellos te están también enseñando para algo, para que tú, mi hermano, hagas la obra del ministerio. Esa obra nos toca a todos. No es la obra de 2 o 3, es la obra de todos. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 3, 6, 9, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. La gloria aquí es para Dios. La gloria es para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios puede usar y usa. Pero la gloria es del Señor porque Él es el que hace la obra en los corazones. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. La samaritana fue un instrumento que Dios usó. Y el noble igual. Pero la obra es de Dios. Como dijo Pablo, yo sembré y Apolo regó. Pero el que hace que esa semilla germine, el que da el nuevo corazón, ese es Dios. Ahora todos estamos llamados a hacer esa obra. En dependencia de Dios, pero estamos llamados a hacerla y a hacerla ahora. ¿Sabes cuál es tu campo misionero? ¿Sabes cuál es tu campo misionero? Tu casa. Ese es tu campo misionero. A lo mejor tú tienes un hijo que no es creyente. Ese es tu campo misionero. Tu barrio, tu vecino, ese es tu campo misionero. ¿Quién le va a predicar a tus vecinos? Eres tú. Tus compañeros de estudio, ahí en la escuela, ese es tu campo misionero. En tu trabajo, ese es tu campo misionero. Y donde quiera que tú puedas estar, ahí está tu campo misionero. Miren, nosotros salimos, tratamos de salir los sábados. No siempre lo logramos, pero tratamos de salir los sábados a evangelizar. Y eso está bien. Pero eso no es lo que nosotros vemos en las Escrituras. La idea es que la evangelización y el discipulado es un estilo de vida. Mientras nosotros vamos andando, mientras nosotros vivimos en este mundo, vamos haciendo la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo. No hay que decir hay un día para evangelizar. Evangelice todos los días. Alzad y mirad que los campos blancos están para la siega. Es hoy el momento de recoger
la cosecha. Nuestra doctrina muchas veces son percibidas como antimisioneras y antievangelísticas. Tenemos que decir con todas nuestras fuerzas que no es cierto, no es cierto. Las doctrinas de la gracia son totalmente bíblicas y son el verdadero fundamento para el discipulado, el evangelismo y las misiones. De hecho, los más grandes misioneros han sostenido y han creído las doctrinas de la gracia. Así que el hecho de que nosotros creamos estas verdades bíblicas no es un freno para que no evangelicemos. Al contrario, ahí está el fundamento para que nosotros vayamos a evangelizar, para que nosotros hagamos discípulos y para que nosotros también hagamos misiones. Es una falsa enseñanza que se ha divulgado en los últimos años y que muchos continúan queriendo divulgar, pero no es bíblica. Esa falsa no puede ser sostenida con las escrituras. Terminando con una estrofa del himno del seminario donde estudié, dice: ven a luchar, ¿quién puede ociosos blancos campos ver? Do la cosecha hay que recoger, a cada siervo dice el Señor, ven a trabajar, ven a trabajar. Es el momento, mis hermanos, de recoger la cosecha. Ven a trabajar. Próximamente nuestra iglesia estará entrando en un proyecto que estamos preparando los pastores, donde queremos que toda la iglesia se involucre. Un proyecto de discipulado y evangelismo, donde unos a otros nos podamos servir, nos podamos ayudar a crecer y podamos hacer la obra de Dios, que es el evangelismo también. Todos nosotros debemos estar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad, los campos blancos están para la siega. Y eso se los dijo a sus discípulos. Sus discípulos, como hemos aprendido aquí en este púlpito, son los cristianos. Un cristiano es un discípulo. Un discípulo es un cristiano, es lo mismo. No son términos excluyentes ni diferentes. Es lo mismo. Por tanto, esas palabras son para ti. Son para ti. Debes alistarte y sumarte a hacer la obra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos habla. Y tu Espíritu es el que puede, Señor, hacer que nosotros tengamos un entendimiento correcto de la misma. Te pedimos que estas palabras, Señor, no caigan en el vacío, porque es tu palabra. Permite que caigan ahí en nuestro corazón y que realmente puedan taladrarnos y hacernos sentir responsables de la obra grande y gloriosa que tú has puesto en nuestras manos, que es anunciar el evangelio y hacer discípulos. Permite que esta congregación pueda ser un faro de esa gran enseñanza que tú nos das en tu palabra. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo. Amén.